Bien, estuvimos hablando de lo que es la placa madre, que habíamos considerado que la placa madre es la médula de nuestro sistema de computación, ¿tá? Teniendo en cuenta eso, vamos a ver que ahora el procesador va a ser nuestro cerebro, ¿tá? Va a ser el cerebro de nuestro sistema de cómputo. Ahí es donde se van a proyectar la mayor cantidad de cálculos que la computadora necesita para poder funcionar y trabajar correctamente. ¿Tá? Y cada CPU o procesador, por las dudas se lo dice de igual manera. Cada CPU o procesador tiene distintos factores de forma. O sea, se acuerdan que era la forma, el modelo o socket que requieren o socket para colocarse en la placa madre. Esto nos lleva a que si vamos a comprar una placa madre tenemos que ver con qué empresa vamos a trabajar. Si recuerdan en el video que les había hecho sobre las placas madre, tenemos dos grandes empresas que trabajan con este tipo, que es AMD e Intel. ¿Tá? Cada una de ellas tiene un socket diferente. Nos va a llevar a que si un día necesitamos armar una computadora, necesitamos primero que nada tener en cuenta con qué empresa queremos trabajar o qué empresa queremos utilizar para nosotros. ¿Tá? Cada una tiene sus mejoras. Si vamos a hablar por ejemplo de Intel, tiene un procesador muy potente a la hora de trabajo. ¿Tá? Estamos hablando solo del procesador. ¿Tá? Tiene un procesador muy potente, pero con poco GPU, ¿tá? Que la GPU sería la video que necesita para trabajar. ¿Tá? Cuando hablamos de la video, estamos requiriendo que si vamos a trabajar con la video integrada al procesador y es muy chica, si queremos una máquina para juegos, la podemos descartar ya por el hecho de que vamos a necesitar una tarjeta de video dedicada. Que las tarjetas de video dedicadas las colocamos en esta ranura que se está viendo acá. Si vamos a utilizar una máquina para diseño gráfico, modelado en 3D o inclusive para juegos, pero no tenemos mucho presupuesto porque ya que las tarjetas de video dedicadas son caras, podemos optar por una AMD, ¿tá? Que una AMD hace un equilibrio entre el trabajo de procesamiento con la video. Normalmente sí vamos a ver, los AMD son un poquito más bajos en rendimiento, pero comparten su funcionalidad con una tarjeta de video. Eso los deja muy eficientes a la hora de que si no tenemos presupuesto y necesitamos una máquina para trabajar de eso, nos sirve espectacular, nos va a salvar la vida. Bien. Cada procesador, si vamos a hablar de las dos grandes empresas, cada procesador tiene su propia conexión. ¿Tá? AMD tiene un montón de conexiones. La más común hoy en día es el socket 1151. ¿Tá? Es el más común que se está utilizando hoy en día. Y algo muy interesante es que los procesadores están fabricados de manera que con un modelo que son matriz de pines en cuadrícula. ¿Tá? No, perdón. Matriz de contactos en cuadrícula, LGA. ¿Qué significa esto? Esto significa que los pines del procesador están en el socket. Cuando hablo que están en el socket, están acá. ¿Tá? No están en el procesador. Si ustedes van a ver un procesador Intel hoy en día, porque antes trabajaban con los dos modelos, con LGA y PGA, que ahora vamos a hablar un poquito más de él. Si vemos acá no se puede detallar mucho porque no tenemos un buen rendimiento en el programa, pero como siempre les voy a ir subiendo imágenes. Los pines están en el socket. Y acá vamos a lo que yo les decía. Si vamos a un procesador Intel, el socket es LGA 151, es lo que yo le decía. El modelo del socket es la forma como están distribuidos los pines en el socket, y el socket, o el zócalo, como también se le puede decir, LGA.
Si vamos a ver otro... Estos, por ejemplo, dicen que son incompatibles por el tema de la generación. Acá siempre vamos a ver que la primer número es la generación y el segundo es la serie. La placa que tenemos puesta en la computadora detrás es sirven para procesadores de generación 8 para arriba. O sea que este que es generación 7 no va a funcionar. Y este que es generación 8 sí va a funcionar. Por eso vemos la compatibilidad. ¿Tá? Y otra cosa, el procesador es LGA con un socket 2066. Es distinto. Los pines están distribuidos de distinta manera. Lo cual el procesador nunca va a entrar en el socket. ¿Tá? Acá, por ejemplo, vemos el procesador con el socket correcto, con el 1151 LGA, pero generación 7. ¿Tá? Vemos que el primer número es la generación siempre. Y 5, 7, 6, 6, 6. El 7 nos dice la generación y el 6 la serie. ¿Tá? Bien. Ahora, si vamos a un procesador AMD, que es un PGA, como les había comentado erróneamente al principio, que sería un matriz de pines de cuadrícula. El PGA, los pines están en el procesador. Si vamos a ver, esos son los típicos procesadores que tienen pinchitos abajo. Que esos pinchitos entran en el socket y realizan el contacto. Estoy buscando alguna placa acá. Esta placa, por ejemplo, es AMD. Acá esta placa solo va a entrar procesadores de la empresa AMD. Acá dice Zócalo AM4. Así como Intel tiene un modelo 1151, el AMD tiene el AM4. Es el más común hoy en día porque se utilizaron mucho AM2, AM2+, FM2, FM2+. Se utilizaron muchos, pero hoy en día están trabajando con esos sockets ya que son los más eficientes. Bien. Como podemos ver, este es para un Intel, como les había comentado, así que tendríamos que insertarle un procesador Intel. Tendríamos que ir a la parte de Intel. Vieron que acá son Razers. Razers son procesadores AMD. Son los últimos que están saliendo hoy en día. Son Zócalos AM4. Así que vamos a ir por un Intel, ya que este procesador es un Intel. Vamos por un i7 de octava. Colocamos. Cerramos el seguro. Que esto lo vamos a ver después en clase mejor. Aunque está bastante fiel a lo que es la realidad, vamos a decirlo así. Esto lo sacamos, que era una RAM que estuve probando antiguamente. Bien. Otra cosa, una vez que queremos que ponemos un procesador, antes de ponerle el disipador que va arriba del procesador, nunca nos podemos olvidar de la pasta térmica. Le pone un poquito, es una pasta que una vez que se pone el disipador, el disipador aprieta esa pasta y esa pasta se va a dispersar por toda la superficie del procesador. Eso lo que ayuda es que las partes que no estén en contacto con el disipador, la pasta térmica lo haga ese contacto que es faltante, para que el calor se distribuya de manera correcta hacia el disipador y se disipe el calor. Bien. Otra cosa de los procesadores es el conjunto de instrucciones, las arquitecturas que trabajan. Hay dos, hay RISC y hay CISC. Bien. Las RISC normalmente son un conjunto de instrucciones relativamente pequeñas, o sea que estamos hablando de chips que trabajan con instrucciones muy pequeñas, que estamos hablando este tipo de chips. Estamos hablando con instrucciones tan pequeñas y tan sencillas que se tiene que hacer muy rápido. Entonces estamos hablando de estos chips. Y después tenemos las CISC, que
ya ahí estamos hablando de conjuntos de instrucciones muy amplias, muy grandes. Al ser muy grandes, estamos hablando de procesador, donde se requiere mucho procesamiento. Esto es un poco la diferencia de las arquitecturas que trabajan los chips en general. Porque recuerden que un procesador, dentro de un procesador hay muchos chips. O sea que estamos hablando de un chip, un cerebro, algo muy grande. Bien. Bien. Después tenemos la refrigeración de la computadora. La refrigeración de la computadora es muy muy importante. Si un dispositivo tiene una temperatura muy elevada, vamos a percibir un mal funcionamiento en el dispositivo, especialmente en el procesador. Si el procesador levanta temperaturas, si levanta temperatura y no tiene cómo disiparla, la computadora va a andar muy mal. El disipador en la computadora tiene que ser bueno. Siempre y cuando estamos hablando de un procesador grande. Este es un i7 de octava generación, es un procesador grande. Estamos hablando de un procesador bastante potente. Pero si vamos a la refrigeración, normalmente las computadoras vienen con este disipador. Vieron que el disipador también tiene compatibilidad, ¿no? AM4, LGA 1751 y LGA 2066. Este disipador, serviría para los dos tipos de placas. Para las placas que soportan procesadores AMD y para las placas que soportan procesadores Intel. Por ejemplo, es solo para los Intel. Inclusive, cuando lo ponemos, en este no dice, obviamente va a decir una marca, pero en los reales dice Intel aquí, simplemente la marca. Bien. Colocamos. Y ahí tenemos un disipador en el procesador. Un procesador más o menos lleva una temperatura de 200 grados. Así que si no lo tenemos bien refrigerado, podemos acortar la vida útil del procesador o simplemente quemarlo de una. Bien. Otra cosa que tenemos para la refrigeración son los ventiladores, como les había comentado en el vídeo del gabinete. Acá y en este gabinete particularmente se podrían poner dos procesadores delante. Bien. Vamos a insertar unos ventiladores ahí para que se vea. Ventiladores de caja, gabinete, también se le dice. ¿Vieron? Vamos a insertar otro. Esto lo que va a ayudar es que normalmente se coloca que uno introduzca aire y el otro saque el aire caliente del gabinete. En esta aplicación están los dos hacia adentro. Recuerden que hacia donde está la marca es hacia donde va a alargar el aire. Así que eso es importante. En este caso los dos introducen aire. No es una mala opción tampoco, ya que introducir los dos aires por dos aires fríos es bastante eficiente. Bien. Hay muchos tipos de refrigeración. Esta es la más básica. Tenemos refrigeración por líquido, refrigeración por aire, refrigeración por disipador, como sería esta, porque estamos hablando que tiene un disipador. Estas cositas grises que se ven acá son metálicas, que el calor se transfiere por ellas y el ventilador lo único que hace es enfriar el metal. Bien, allí tenemos un poquito ya el procesador y un poco la refrigeración ahí un poco hablada. Bien. Otra cosa de los procesadores es que los procesadores trabajan con núcleos. Bien. Cuando hablamos de núcleos es que si tenemos 4 núcleos, vamos a tener 4 caminos básicamente. 2 caminos donde la información fluye hacia adentro del procesador y 2 caminos donde la información sale del procesador. Lo cual, si aumentamos los núcleos, significa que tenemos una mayor velocidad. Hoy en día, un mínimo que se está requiriendo, para un funcionamiento correcto de una computadora es una computadora con 4 núcleos. Normalmente se le dice quad core. Es lo más recomendable hoy en día con todas las actualizaciones, Windows 10 y todo lo que se está requiriendo hoy en día.
Hay máquinas que tienen 16 núcleos. Es una barbaridad. La máquina funciona que vuela. No tenés maneras de que se tranque, a menos que le pongas una RAM de 2 GB. Que eso es un poco el equilibrio. Si tenemos un procesador grande, no le podemos poner una RAM chica. Tenemos que tener un equilibrio. O si no, hacemos el cuello de botella, que se le dice. El procesador trabaja con mucha información, pero se tranca porque la RAM puede trabajar, no es que quiera, es que puede trabajar con poca información. Y ahí hacemos un cuello de botella. Con eso vamos dejando este tema de hoy.